Bueno, escuchábamos al jefe de la bancada del Frente de Todos que decía que era una exageración hablar de que está todo roto. Sin embargo, vos al centro de la propia coalición, digamos, de la oposición, también tuviste que construir o que tender puente. ¿Cómo le explicamos al que está del otro lado que no está todo roto? O si crees que está todo roto, por ahí me estoy adelantando a tu posición. ¿A qué te referís con todo roto? Todo roto que vos mirás la oposición y están enfrentados, y mirás el oficialismo y están enfrentados como nunca. Bueno, a ver, yo para mirar el vaso medio lleno podría decir exactamente lo contrario. Lo primero que diría es que Juntos por el Cambio votó unánimemente a favor del proyecto, es decir, en contra de que Argentina defolteara. La escuchaba Vallejo. ¿Cómo le vamos a explicar a ese 50% que esto podría ser todavía mucho peor y muy rápido? Entonces yo lo primero que veo es Juntos por el Cambio. ¿Tuvo discusiones internas? Sí. ¿Consiguió una posición unánime? Sí. A partir de un debate interno muy profundo y la planteó en el Congreso. Y en segundo lugar, mirar también que el acuerdo, independientemente de lo que ocurrió con los más exaltados dentro del Frente de Todos, se pudo llegar, producto de otra vez, un trabajo de orfebrería muy intenso para entender las restricciones y las posturas de todos, otra vez, para evitar sufrimiento. Entonces yo creo que a partir de ahí hay una semilla pequeña para reconstruir otro tipo de diálogo político. Y me parece que eso es una esperanza. Ojalá la tomemos con responsabilidad. Pero no hubo exaltados dentro de Juntos por el Cambio, digo, porque uno mira y la verdad que busca, digo, fuera de cierto sector de la izquierda, digamos, independientemente, cuesta encontrar moderados, digamos. Finalmente los moderados acercaron este acuerdo. Entiendo que estuviste trabajando. ¿Vos tenías un dato que le querías preguntar? Sí, en realidad es previo porque se habló de que la sesión del 1 de marzo, inauguración de sesiones, trascendió que vos fuiste uno de los que había tirado la idea en la mesa de, bueno, si nos critican fuerte, dejamos el recinto. En una charla con Macri. ¿Eso existió? Hubo una charla con Macri y otros economistas pensando cómo es que hacíamos para que el gobierno nacional, que se estaba dividiendo en dos con respecto a la postura con el fondo, dejara de agredir para poder buscar consenso. Sí, quisimos mandar una señal fuerte. Ahora hubo un problema de coordinación severo, pero eso fue una reunión con economistas. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba, otra vez, igual que lo veía recién a Guzmán o cuando recién el presidente del bloque del Frente de Todos decía que ellos han buscado todos proyectos de consenso. Yo recuerdo el cambio de la manera de elegir al procurador, la reforma de la justicia. No veo que hayan buscado proyectos de consenso durante todo este tiempo. Y el presidente, que es consciente, y hoy ahora quedó en evidencia, de que necesitaba una charla profunda para conseguir un acuerdo con la oposición, agrede. La verdad que es ridículo lo que hace. Sigue siendo ridículo. Ahora, no queda sujeto, digamos, yo preguntaba recién, ¿no? Teniendo en cuenta que esto sale por los votos justamente que consiguen por parte de la oposición, ¿no queda sujeto, digamos, un poco a ustedes? Porque si hubiese sido por su propia fuerza no los conseguían. Bueno, es que esa es la irresponsabilidad de parte de su propia fuerza, sí. Pero Y no queda sujeto, sí, perdóname. no, A mí me pensando, parece muy grave lo que hizo. Por una especulación electoral, parte de su propia fuerza decidió que no apoyaba algo que el propio gobierno definió como bueno y que salió a resolver, que es lo del Fondo Monetario. Es algo que desde el día 1, desde que se presentaron en campaña, sabían que era un tema a resolver. Tardaron 2 años en llegar a una solución. La trajeron contrarreloj. Contrarreloj, inclusive necesitando la oposición, seguían agrediendo. Y el presidente describió esto como un buen acuerdo. Y yo creo que es un acuerdo que permite un paraguas para que la Argentina discuta a partir de eso hacia dónde va. Creo que eso es muy interesante. Y parte del propio gobierno decide que no lo apoya. A mí me parece una enorme irresponsabilidad. y yendo para adelante, porque ahora te toca jugar también En el Senado. en el Senado, dos preguntas en la misma. El Senado lo recibe con quien está al frente de la vicepresidenta haciendo un video después de los piedrazos que llegaron a su despacho. Me interesa saber si tuviste alguna comunicación de solidaridad con la vicepresidenta por ese ataque como parte del cuerpo. Y en segundo lugar, ¿qué te imaginás que puede ser el rol que va a tener ella dentro del trabajo en el Senado? A ver, en primer lugar, es casi imposible poder tener interacción con la vicepresidenta. Antes, ahora, es casi imposible. Yo la única interacción que tuve, y no directamente con ella, fue cuando no podíamos sesionar producto de la pandemia y acerqué soluciones para que se pudiera sesionar. Y lo tuve que hacer a través de gente, y yo era vicepresidente del Senado, a través de gente cercana a ella, porque no se puede hablar con ella a pesar de que le pidas una reunión. ¿Qué hice yo? Me solidaricé por las redes. Ahora critiqué el video me parece una barbaridad, desde un montón de puntos de vista. A ver, por ejemplo. Primero, critica la violencia solo contra ella y su despacho.
No la violencia que ocurrió en la plaza, no los policías que recibieron una molotov, nada de eso criticó, ni violencias anteriores. En segundo lugar, a mí me hace pensar que que la idea de ella fue desde el inicio el default. ¿Por qué? Porque otra vez, desde la propia campaña ellos sabían que tenían que lidiar con esto. Llegás a un acuerdo que el propio gobierno, tu gobierno, ella es la vicepresidenta, describe como bueno, y ella hace un video que en el fondo lo que dice es, todo esto es un desastre. Lo del acuerdo es un desastre. Ahora, Entonces, ¿qué Martín, ¿vos de quería? verdad Sigue crees que jugando ella- al default, la que ella vicepresidenta sigue agitaba jugando al el default. default? ¿Cómo? ¿Vos crees realmente que ella agitaba el default? Pero, vamos, No, perdón, no te reís, pero ¿vos crees que no? pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque vos hablas con gente muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner y te dicen que es una falsa dicotomía, digamos, arreglar o default. Porque vos tenés, digamos, otro proceso que te permite no pagar, igual tenés ¿Cuál es? 2 años y 6 meses para renegociar y reencauzar la negociación. Pero estuvieron que no 2 era años. arreglar o el abismo. No, hay un vencimiento el 22 de mayo. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es reencauzar en 2 meses, supuestamente, si lees los estatutos. Es más, gente cercana a ella me dijo, es de ignorante decir que vas a un default si no leíste, es no haber leído los estatutos Como del que fondo. pueden entrar en mora y estirar más la negociación. Bueno, sería estirás el más la punto. negociación, Sí. dale. ¿Y no entras en default cuándo? Bueno, reencauzás en ese tiempo, pero, Pero- digo, no es que teníamos o la teníamos. Digo, yo estoy pensando Romina, en el que está del otro lado todo el volvamos al tiempo. acuerdo, volvamos al acuerdo. Mira, el acuerdo lo que provee es un paraguas. Es un acuerdo laxo que provee un paraguas para que los argentinos discutamos, conversemos acerca del rumbo futuro de la economía. No es más que eso. No es, yo veo y tenemos todas las avenidas abiertas para debatir entre nosotros hacia dónde vamos. Realmente, porque lo único que dice, tenemos que reducir el déficit fiscal. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Hay que bajar el financiamiento, la asistencia del Central del Tesoro. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Hay que subir tarifas como mínimo lo que sube la inflación. ¿Estamos de acuerdo? Hay que acumular reservas en la economía argentina. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora tenemos que debatir. Yo creo que eso, aunque el fondo no lo pidiera, eso lo tiene que hacer la Argentina igual como otras cosas. Yo creo que en ese paraguas vale la pena ahora discutir hacia dónde vamos. Ahora, Me parece que el Martín, gobierno tiene que iniciar esa conversación. No la ha iniciado. no la inició el gobierno y el gobierno anterior tampoco. Parecería que en la Argentina, después de 40 y pico de años de caída, no hay autocrítica de ninguno de los dos sectores, ¿o no? Estoy absolutamente de acuerdo. O sea, los discursos eran buenos, pero con la chicana, de ambos lados. Digamos, nadie es culpable de nada en un país que pasó del 4% al 40%. ¿Sería el cambio esencial de la política la autocrítica? Pero o no? Julio, lo mismo cabe para décadas y décadas de política, ¿no? Porque si alguien se hubiera parado en el año 74 y dice cómo íbamos a estar en el año 2022, nadie hubiera Pero dicho hasta que íbamos a estar ahí. el 76 vos tenés 4% de pobreza, 6.000 millones de Pero por deuda. eso, Desde el golpe para acá, no pudimos parar. Bueno, exactamente, exactamente. Entonces, amerita una reflexión mucho más profunda de qué es lo que le ocurre a la Argentina, de la misma manera que un diagnóstico más riguroso, más realista, que no es la culpa es del otro, porque podemos ir para atrás in eternum. Digo, ahora me parece, primero, que hay una situación de gravedad, que ya hemos atravesado muchas de gravedad, pero ahora me parece que los colchones sociales, los colchones políticos, los colchones económicos se han ido afinando a fuerza de golpes, están más vencidos. Requiere otro tipo de liderazgo político colectivo, requiere una reimaginación de la cultura política, sí, y creo que esto que ocurrió, es un mínimo principio Total. de que eso puede ocurrir. Da Ahora, esperanza eso. a partir de ahora hay que trabajarlo. Ahora, Martín, vos recién hablabas de que la vicepresidenta agitó el default. ¿Hubo dirigentes dentro de Juntos por el Cambio que también la agitaron? Digo, esta discusión interna entre el PRO, la UCR y la coalición cívica, ¿existió default sí, default no? Mira, por inmensa mayoría, en todas las reuniones de Juntos por el Cambio, la postura nuestra fue pública desde el inicio del anuncio del entendimiento, cuando todavía no había un acuerdo, que era un entendimiento preliminar, todos dijimos, default no. Después había algunos que estaban más duros. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tuvimos una sucesión de reuniones, muchas, y además recabando información, hablando con los distintos actores involucrados y debatiendo internamente, llegamos con una postura unificada. ¿No Cosa tuvieron que el- convencer a Macri? Cosa que el Poder Ejecutivo no hizo. Insisto, el Poder Ejecutivo no hizo ese trabajo cuando le cabía la responsabilidad enorme de hacerlo. Decidió no hacerlo. O no pudo, no sabemos. ¿Lo Bueno, tuvieron que convencer a Macri? ¿Era uno de esos duros? No, Macri tampoco quería el default, lo dijo varias veces.
Pero Macri estaba convencido que era una emboscada política y que era una granada que estaban esperando que le estallara en el 2023, No, cuando pero- él supone, ¿no?, que va a ser Pero candidato, Romina, por lo menos está pero Romina, envalentonado es con que eso. ¿por qué Juntos por el Cambio hizo tantas reuniones? Porque efectivamente es un dilema. ¿Por qué es un dilema la decisión que nosotros tenemos que tomar? Porque por un lado no queremos default y por otro lado no estamos de acuerdo con el rumbo de la política económica. Entonces, es un dilema en el cual vos tenés que ver cómo tu responsabilidad social la ponés por encima de tu especulación política, pero requiere un trabajo de cómo se hace eso y yo creo que Juntos por el Cambio lo hizo muy bien. Ahora, Martín, el resultado marca el triunfo de los dialoguistas sobre los duros, en los dos sectores, ¿o no? Yo comparto eso y creo que el trabajo que se hizo en la Cámara de Diputados te muestra que cuando los más exaltados no están en la mesa se puede hablar. ¿Por O qué sea, cuando buscaste Máximo el- no está en la mesa, ¿se puede hablar? Sí. Sí, ¿Por qué cuando los más buscaste exaltados de todos los lados más no están en la mesa exaltados? se puede hablar. Pero es Máximo y es Macri también. No, el que del PRO fue Lucho Laspina y Lucho tiene sus convicciones, pero es una persona con la que siempre podés hablar. No, digo los más exaltados, digo, si sacás los más exaltados de la mesa, es Máximo y es Macri. Yo creo que si llevas a los más duros de Juntos por el Cambio en diputado, para no hacer nombre, a los más duros del Frente de todo un diputado, seguramente la conversación termina en el minuto 1. Exacto. Ahora, Bueno, ¿por Fernando qué? Iglesias no fue a la sesión. No, Fernando Iglesias no fue a la sesión. Ahora, ¿por qué? Y mientras me acerco para ver el libro y despedirte y agradecerte otra vez que estés acá un domingo, ¿por qué Libro que me bajaste- pidieron ustedes que traiga. Sí, pero porque es una especie de homenaje a Rosín. Dijo, la gente se la conoce por lo que lee. Sé que tuviste una Ahora relación no con tiene nada que Gerardo. ver con Gerardo esto. No importa, pero es una Me hubiera idea. dicho, ¿por qué lees ese bodó que Él- explica? Exacto, él dijo, no, pero él dice, a la gente también se la conoce por lo que lee. Me parecía que era interesante contar qué era lo que estabas leyendo. Pero ¿por qué elegiste el bajo perfil? Hay muchos que dicen, en esto tuvo mucho que ver, por supuesto, Sergio Massa, pero también tuvo mucho que ver Martín Lustó. Y dicen, tuvo que ver Martín Lustó al punto tal de que pudo haber llevado el paper a ciertos sectores del Fondo Monetario con el último, con las últimas anotaciones, con las últimas correcciones, para ver si efectivamente había aval. ¿Por qué mantuviste el bajo perfil? Digo, vos que sos un tipo que cuando hace las cosas le gusta salir y contarlas. No, porque a veces lo mejor para que las cosas ocurran es no aparecer. Fue una decisión tuya, pero estuviste Pero ya lo tejiendo he hecho ahí. otras veces. La verdad que ahora que ya terminó, se puede decir, pero ¿para qué decirlo en el momento si por ahí diciéndolo se pone en riesgo? Si después en la política hay celos, hay un montón de cuestiones. Entonces, mejor tratar de hacer que las cosas O ocurran. sea, los que tienen que saber lo saben. Sí, no tengo ninguna duda. Me contás que Bodoque diría a Rosín que no, estás porque, leyendo. no, porque me dijeron, dale. no, pero te digo, vos me preguntás, ¿qué estoy leyendo? Sí. Ahora que me decís que es en homenaje a Gerardo. No, porque estoy nos gusta leyendo- traer un libro para conocer un poco más No, lo pero que pasa- la gente está, Sí, qué sé pero- yo, leyendo. Está bien, esto lo ¿Pero leí qué en es el verano. Playboy? ¿Qué es? ¿Qué es? No, pero es un libro Ay, de ciencia... atraso 40 años, Playboy. No, pero para, digo. es Vale. un libro de ciencia política que escribió un politólogo argentino que está en Estados Unidos. Pero si me preguntas, ¿qué estoy leyendo ahora? ¿Qué estaba leyendo al mediodía cuando fui a almorzar? La broma de Kundera. Es mucho mejor para Rosín. Ah, claro. Bueno. Te agradezco un montón, sé que lo querías mucho también. Y gracias por venir un domingo. Besos a Mati, que está por ahí, que me va a estar odiando igual que vos. ¿Qué llamado de teléfono detestás que te llegue? No vale decir los periodistas porque ya lo dijo María Eugenia Vidal. ¿Qué llamado agarrás el número y mirás el teléfono y dices, ay, no, no lo quiero atender? Que te suena y te da taquicardia. Decís, ¿por qué? No tengo eso. ¿Ninguno? No, no. Martín no. Lustó, muchísimas gracias. Gracias a vos. Ya venimos después del corte.